Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oret de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 20 de noviembre 2022. Felicidades mexicanos todos nosotros por lo que celebramos el día de hoy. Vivamos sin temor, día 21 de nuestra serie. El temor a la muerte física. Seamos libres para vivir por siempre. Dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Insisto, Mateo 10:28. Un solo pasaje con una gran enseñanza. El mensaje es tan claro que no hace falta explicar mucho para tomar alguna decisión. En la época de los discípulos, como en nuestro tiempo, igual, el temor a ser asesinados, el temor a una enfermedad crónica, el temor a sufrir un accidente, está siempre latente. Lo triste es que hay algunas personas que no son capaces de superar ese miedo jamás. El Señor, además de la orden a no temer, nos confronta con algo a lo que sí debemos temer. Reflexionemos en esta orden y apliquemos la enseñanza a nuestra vida para ser libres. Tengamos una superior valoración de la vida. Primera cosa que considerar. Tengamos una superior valoración de la vida. Cuando vivimos pensando en la materia, concediéndole un valor más elevado de lo que se debe al dinero, cuando solo nos preocupan los problemas físicos, entonces nuestra vida anda por los suelos, anda en la tierra vil. La mayoría de la gente de nuestro mundo vive así. A muchos padres les preocupa que sus hijos estudien, que tengan trabajo, que no sufran carencias, pero no todos los padres se preocupan por la vida espiritual de los hijos. Resulta absurdo que estemos contentos con que tengan comodidad y no nos preocupemos porque pierdan su alma en el infierno. El cristiano no vive ni piensa como la mayoría de la gente. El cristiano tiene una superior valoración de la vida porque considera más importante el alma que el cuerpo. Considera más importante el espíritu que la materia. Considera más importante el problema del pecado que cualquier problema físico. Por todo ello, por su superior valoración de la vida, el cristiano no sucumbe ante el miedo a las enfermedades, heridas, peligros, etcétera, porque sabe que el daño que todo eso le puede causar es superficial, es pasajero. Tomemos una decisión para vivir una vida superior. El pasaje nos habla de dos dimensiones de la vida, dos mundos o dos áreas en donde nuestra vida se desenvuelve, lo material y lo espiritual. Y nos habla de dos peligros. Y de esos dos peligros, a uno debemos temerle, dice el Señor, solo a uno debemos temerle. ¿Cuál es? Es bastante claro, debemos temer a quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, porque dice, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero el alma no pueden destruir. Temed más bien a los que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora bien, en todos los devocionales que hemos tenido ya hasta ahora, que todos están basados en un texto que dice no temas, se nos ha dicho precisamente eso, no temamos, pero en este texto, además de decirnos que no debemos temer a la muerte física, se nos dice que sí debemos temerle a la muerte espiritual. ¿Esto significa que debemos vivir con miedo al infierno cada día de nuestra vida, temiendo ir al infierno? De ninguna manera, no es lo que está diciendo. También, perdón, de ninguna manera. También de ese miedo al infierno, podemos ser librados. Y es muy sencillo. Debemos creer en Cristo y experimentar la salvación. El Señor le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 25 al 26, se lo dijo Jesús a Marta, la hermana de Lázaro, cuando Lázaro había muerto y Jesús fue a resucitarlo. Es decir, Jesús nos aclara que si creemos en Él, tenemos vida eterna, no tenemos por qué temer al infierno. El Señor no está tratando de convencernos para que tengamos miedo toda nuestra vida a la muerte eterna. Más bien está enseñándonos lo absurdo que resulta preocuparnos por el cuerpo cuando lo más importante y trascendente es el alma. Eso sí es lo que nos está diciendo. Así que si no hemos creído en Cristo, amigo querido, amiga querida, si usted no ha creído en Cristo, sería bueno que tuviera miedo y mucho miedo. Más miedo que el que se le puede tener a los secuestradores, a los accidentes, a la guerra y a las enfermedades terminales. Porque la condenación eterna es condenación eterna. Y no hay remedio para eso, salvo mientras vivimos, podemos evitarlo creyendo en Cristo con todo el corazón y entregándole nuestra vida. Así que si no hemos tomado la decisión de creer en Cristo, entonces sí deberíamos temer. Pero
Le propongo que en lugar de temer, en lugar de vivir con miedo toda la vida del infierno, pues creamos en Cristo. Dejemos que nos transforme y nos haga nacer de nuevo. Y entonces no hay razones para temer y podemos ser libres para tomar una decisión superior hacia la vida eterna y no tenemos por qué estar toda la vida teniendo miedo a la condenación eterna. Ahora dicen que el miedo fundamental del que emanan todos los demás miedos de un ser humano es la muerte. No lo digo yo, lo dicen los filósofos, lo dicen algunos historiadores que han estudiado precisamente este tema de la muerte a través de la historia y dicen que es el temor fundamental del ser humano y que de ese temor emanan todos los demás. ¿Por qué tenemos miedo cuando alguien nos va siguiendo en la noche? Nos da miedo que conocer a alguien que tal vez nos puede decir, hola, ¿cómo estás? Y podemos convertirnos en amigos. No, tenemos miedo que nos mate. Así es que el temor a la noche y el temor a los ruidos de la noche es temor a la muerte. Es un síntoma de temor a la muerte. ¿Por qué tenemos miedo a las enfermedades? Precisamente por eso, porque nos quitan la calidad de vida o la vida entera. La muerte significa separación, desintegración y en ocasiones olvido. Tal vez por eso produce tanto miedo a algunas personas. Sin embargo, para el cristiano la situación es distinta, porque la muerte no es el fin, y el cristiano lo sabe, sino el inicio de una nueva vida. El plan de Dios no es que estemos en esta tierra para siempre. No, Él no nos diseñó para durar aquí en la tierra para siempre, no, Él tiene un lugar mejor para nosotros. Jesucristo dijo que no tuviéramos miedo, que si confiamos en Dios, confiamos también en Él, y que en la casa de su Padre hay muchas moradas, casas, y que si no fuera cierto, Él nos diría eso. Y dice que voy a preparar lugar para vosotros. Juan 14, es hermoso ese texto. Él tiene un lugar mejor para nosotros. Morir físicamente es la puerta de entrada a la vida eterna para aquellos que hemos creído en Jesús. De hecho, esta a la que llamamos nosotros vida, Jesús la llama más muerte. Y a esa que nosotros llamamos muerte, Jesús la llama vida. Al crucificado junto a él le dijo, hoy estarás conmigo en mi paraíso. Y en cambio al que lo quería seguir y le dijo, Señor, déjame que sepulte primero a mi padre, Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Jesús está llamando a esta vida que llamamos, a esta experiencia que llamamos usted y yo vida, él la llamó muerte. Y a esa que llamamos muerte, él la llamó vida. Porque sí hay una esperanza de vida eterna después de esta cuando hemos creído en Jesús. Déjeme contarle esta historia. Dos condenados a muerte platicaban de celda a celda en la oscuridad. Uno le dice al otro, ¿no tienes miedo? Mañana mismo nos darán muerte, porque el otro estaba platicando muy alegre, cantaba, entonaba canciones, citaba versos, salmos y proverbios. ¿No tienes miedo? Le dijo, mañana mismo nos darán muerte. El otro responde, no es así, no señor, no nos darán muerte, solo podrán asesinarnos si acaso. Si Dios nos ha dado la vida, nadie nos la puede quitar, siguió diciendo este hombre lleno de fe. El otro le dijo, ¿pero no temes a estar frente al pelotón de fusilamiento? El otro responde, no pienso en eso, solo me concentro en lo maravilloso que será ver a mi Señor Jesús cara a cara en cuanto yo muera. Además, ahora mismo, Él me tiene de su mano y me dice, no temas. ¿Qué le parece este testimonio? Hay cosas irremediables en la vida. Debemos enfrentarlas con valor. Pero hay una cosa que sí podemos elegir. Podemos vivir con miedo todo el tiempo o podemos dejar que Dios nos sane y nos permita caminar de su mano cada día. El cristiano tiene temores, como todo mundo tiene temores, pero también tiene una esperanza. Desgraciadamente, no como todo mundo, porque hay quienes carecen de esperanza. Por eso, el cristiano ya ha superado el temor básico de la humanidad, el temor a la muerte, y ahora confío en la vida eterna, que le es regalada por gracia, es decir, por Dios. Seamos libres, hermanos y amigos, seamos libres de vivir la eternidad desde ahora. Porque cuando hemos creído en Cristo y cuando estamos convencidos, seguros, porque la Biblia nos lo dice, que nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, entonces la vida adquiere un significado diferente. La vida está segura, depositada en el Señor. Cuando Él quiera llamarme, cuando quiera, pues si ella va a estar mejor que aquí la cosa, cuando quiera. Me gustaría quedarme aquí un rato con mi familia y en mi caso seguir predicando el Evangelio y seguir haciendo muchos devocionales para anunciar su Evangelio. Me gustaría eso. Pero si un día me llama, como dijo aquel,
Saldré corriendo como el niño sale de la escuela a los brazos de su padre que fue por él. Cuando hemos creído en Jesucristo, se ha solucionado nuestro temor fundamental, el temor a la muerte. Y también el posible temor a la condenación al infierno se ha superado porque en Cristo Jesús hay redención, porque la salvación no es por obras, no es por religiosidad, la salvación es por gracia, es regalo de Dios, por medio de la fe, creyendo con todo el corazón. Seamos libres de vivir la eternidad desde ahora, porque cuando estamos seguros de la vida eterna, comenzamos a vivir la eternidad aquí en la tierra. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido, Dios, que nos libres de este temor, de este, de este persistente temor que hay en el mundo, temor a la muerte, temor a la condenación. Gracias por la vida eterna que nos has ofrecido y que nos has confirmado que tendremos. Gracias por tu presencia en nosotros y por la promesa de vida eterna. Queremos vivir así, Señor, llenos de esperanza, no de temor, llenos de esperanza. Bendice a mis hermanos y mis hermanas. Y si hay alguno, Señor, que padece eso, padece el temor a la muerte, tiene miedo y se manifiesta su temor de muchas maneras, te pido que le bendigas y que tu mano le toque, Señor, espiritualmente hablando, y le sanes de ese temor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Espero que eso sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.